Buen día, ¿cómo están? Quiero preguntar quién viene por primera o por segunda vez. ¿Puede levantar las manos? Primera, segunda vez. Rafa, allá hay otra, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Pauli? Bienvenida, bienvenida. Por allá atrás, las amigas de la EMI, bienvenidas también. Bueno, me alegra muchísimo que estén el día de hoy. Eh, Quiero compartirles algo que el Señor marcó el domingo pasado en mi espíritu mientras finalizaba la prédica nuestro pastor. Eh, y sin ir tantas vueltas voy a hablarles del nombre, ya voy a espolearme de una. Y la prédica se va a llamar Regocíjense. Regocíjense. No sé si están familiarizados con esa palabra, pero me gustaría darle un toque de información con respecto a eso. Regocíjense viene de la palabra gozo, ¿sí? Y tiene distintas connotaciones. En el hebreo antiguo lo encontramos en distintas variedades, por ejemplo, simjá, sazón, hi. Y en el Nuevo Testamento, en griego, están las palabras yara o jara, eufrosune o agaliasis. Son palabras que, no sé si lo pronuncié bien, pero perdónenme si no lo puedo pronunciar bien. Pero son palabras que desarrollan o manifiestan el gozo, el regocijarse, el alegrarse. Y hay una información maravillosa que esas tres palabras se ven aproximadamente 300 veces en la Biblia. Entre gozo, regocijarse y alégrense. ¿Sí? Y la palabra gozo, regocijarse, no es algo que uno vive de manera casual, sino que es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre, insisto, regocíjense. ¿Hay alguien acá gozoso? ¿Alguien regocijado? ¡Woo! Ahí estamos. Vamos a hacer algo. Me encantó ese grito. A la cuenta de 3 gritamos todos. Un grito de júbilo. Ahí. 1, 2, 3. ¡Woo! Vamos, vamos. Me encantó, me encantó. Lleno de gozo, lleno de gozo. Me alegro un montonazo. Muy bien. Ahora vamos a la palabra. Y quiero hacer un énfasis en Éxodo del 1 al 15. Sí, vamos a estar leyendo del 1 al 15. No, mentira, es muchísimo. Creo que con eso ya terminaríamos toda la prédica. Pero hice un resumen para poder entrar, sí, de lleno al versículo número 15. Es una historia súper, súper conocida. Y me gustaría que juntos, es más, si tenés para anotar, si tenés para ahí en tu celular o en la Biblia para poder resaltar, buenísimo. Yo creo que es algo importante, no este domingo, sino cada domingo que tenemos la oportunidad de estar acá, el poder escribir, anotar, resaltar, es algo que el Señor quizás marque algún versículo o alguna palabra y simplemente Él te esté hablando a ti de manera personal. Y está bueno el poder resaltarlo, el poder escribirlo para que no se nos vaya. Entonces, voy a leerles el resumen que escribí para no perderme. Y escribí después de los días de José. El pueblo de Israel creció muchísimo en Egipto. Pero al paso del tiempo se levantó un faraón temiendo que los israelitas se hicieran demasiado fuertes. Decidió oprimirlos. Los sometió a trabajos forzados, los hizo construir en su ciudad y los trató de debilitar con tanta dureza, pero sin embargo, mientras más los afligía, más se multiplicaban. En su intención por frenar ese crecimiento, el faraón ordenó que todos los niños varones hebreos fueran asesinados al nacer.
en medio de ese dolor, una madre escondió a su hijo durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta sobre el río Nilo y lo dejó ir por la corriente. La hija del faraón lo encontró a las afueras del palacio y lo adoptó. Así que el niño hebreo creció en el palacio egipcio y fue llamado Moisés. Ya adulto, Moisés no pudo ignorar la injusticia que sufría su pueblo. Un día defendió a un hebreo matando a un egipcio y escondiéndolo bajo la tierra. Al descubrir ese hecho, tuvo que huir al desierto y allí comenzar una nueva vida como pastor, lejos del poder y del conflicto. Pasan los años, muchos años, y me perdí. Acá está. Pasaron los años, pero el clamor por la libertad de su pueblo llegó a Dios. Moisés, ya en el desierto, con una nueva vida, siendo pastor, pastoreando sus ovejas, el ganado, aún así su corazón ardía y clamaba al Señor por la libertad de su pueblo. Sigo un poquito más. Un día, mientras Moisés cuidaba el rebaño, vio una zarza que ardía sin consumirse. Desde allí Dios le habló y le reveló que había visto la opresión de su pueblo y lo iba a enviar a él para liberarlo. Aunque Moisés dudó y se sintió incapaz, Dios le prometió estar con él y le dio señales y autoridad. Su hermano Aarón iba a acompañarlo en medio de este viaje de nuevo a Egipto. Moisés vuelve a Egipto junto a Aarón y habló al faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo. Y el corazón del faraón se endureció. En lugar de librar a Israel, aumentó su carga. Entonces Dios comenzó a manifestar su poder mediante una serie de plagas. Y acá las describí. Las plagas que cayeron sobre Egipto fue que el agua se convirtió en sangre, vinieron ranas, piojos, moscas, enfermedades, granizos, langosta y oscuridad. Cada señal mostraba que el Dios de Israel era superior a cualquier dios egipcio, pero el faraón seguía resistiéndose. Finalmente llegó la última y más decisiva plaga. Dios anunció que mueran todos los primogénitos de las familias egipcias. Ahí Dios pagándole con la misma moneda al faraón que había enviado a matar a los primogénitos de los hijos de israelitas, porque temía que se sigan multiplicando. Mataban a los hombres, pero dejaban a las mujeres, las apartaban. Entonces, llegó esa plaga. Dios anunció esto mismo, matar al primogénito de cada familia egipcia, pero Dios dio una instrucción especial a Israel. Debían sacrificar un cordero y poner su sangre en los marcos de sus puertas. Hago un paréntesis ahí. Ahí era una fecha importante, la Pascua, en donde se celebra, desde esa fecha se celebra lo que es la protección y la redención de Dios sobre su pueblo. En medio de esa esclavitud, Él muestra esa señal de un cordero salvándolos de la muerte. Una imagen o una sombra, como se le dice, de Jesús en medio del Antiguo Testamento. Golpeando por la tragedia, el faraón finalmente decidió dejar ir al pueblo. Después de todo lo que pasó, después de las plagas, de cada una de las plagas, después de ver cómo inclusive su propio hijo había muerto en manos de ese Dios de Israel, él decide soltar al pueblo y dijo: ya, váyanse, ya está. Israel partió llevando consigo lo que necesitaba, guiados por Moisés. Poco después, el faraón cambió de opinión y salió tras ellos con su ejército.
El pueblo estaba atrapado entre el Mar Rojo y los egipcios. Entonces Dios le dijo a Moisés, toma tu vara y extiende tu mano. Toma tu vara y extiende tu mano. Y en medio de ser obediente a lo que Dios le estaba mandando, los mares se abrieron. Y el pueblo de Israel pasó en seco hasta el otro lado del río, del mar. Los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero el mar los cubrió por completo. Así Dios dio una liberación completa y definitiva a su pueblo. Al otro lado del mar, ya libres, Moisés y todo el pueblo estallaron de canto. No fue un canto cualquiera, sino fue un canto de victoria, salvación y gozo. Y hasta ahí el resumen de Éxodo 1 al 14. Y me gustaría leer el 15 para poder entrar en medio de lo que ellos estaban sintiendo. Que juntos podamos sentir esto. Cántico de liberación, Éxodo 15. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre, y arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron como piedras, se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta a mi enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu furia ardiente y los consumes como paja. Al soplido de tu aliento las aguas se apilaron. El impulso, o el input, eso. Vamos de nuevo. Impetuoso oleaje se quedó, estás con la misma versión, impecable. Quedó firme como un muro en el corazón del mar, las aguas se endurecieron. El enemigo se jacta diciendo, los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré, sacando mi espada. Mi mano poderosa los destruirá, pero tu soplante aliento y el mar que los cubrió se hundieron como plomo en poderosas aguas. Ya queda poquito. Oh Señor, imagínense que esto es un cántico en medio de todo lo que habían vivido, esclavitud, sufrimiento, persecución. Hay muchas cosas que están saliendo desde su corazón en este cántico. Traten de que podamos sumergirnos en esas historias también. Oh Señor, entre dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Los oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida. Como una piedra has puesto tu pueblo haya pasado. Oh Señor, hasta que haya pasado tu pueblo que compraste. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservando para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre
y para siempre, por siempre y para siempre. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El Dios del antiguo pacto es el mismo que sale a nuestro rescate en nuestros momentos de persecución, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de tristeza, de dolor. Él es el que levanta su mano derecha y sale a nuestro socorro. Muy bien. Ese fue un canto de salvación, un canto de declaración de quién era Dios, quién era el Dios de Israel, pero en medio de esa exaltación a su nombre y a sus atributos y a las obras que él hizo por su pueblo, había un canto de gozo, de gozo. Y no hay verdadero gozo sin haber experimentado antes la intervención de Dios en tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rescatados? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la presencia de Dios en nuestros momentos más difíciles? Y si hoy estás pasando por un momento difícil, sin duda Dios sale también a tu encuentro este día. Por eso repito esto que es importante. No hay verdadero gozo sin haber experimentado la intervención de Dios en tu vida. En el pueblo de Dios el gozo es la respuesta de la salvación, todo lo que tuvieron que padecer. Los trabajos esclavizantes, los insultos, los azotes, las injusticias, todo ese dolor y sufrimiento se convirtió en un gozo después de cruzar ese mar. Y lo demostraron de esta manera, cantando, exaltando su grandeza y su intervención hacia su liberación. Y el gozo se manifiesta en ellos en gratitud, adoración y alabanza. Gratitud, adoración y alabanza. Hoy, tanto la Pili, la Rod, Diego, Pipe, estuvieron guiándonos en una adoración y en una alabanza de gratitud, en una alabanza y una adoración de gozo, exaltando su nombre por encima de todo lo que nosotros inclusive podríamos poner por encima de Jesús. Nuestro cántico, nuestra gratitud, nuestra alabanza hace que se derrumbe absolutamente todo lo que está por encima de Jesús. Y cuando se derrumba eso, Dios queda por encima de todo. Jesús empieza a ser exaltado. Y la obra de Él en la cruz en nuestras vidas empieza a generar ese gozo en nuestro interior. Me adelanto un poquito. En el presente, ahora también vemos esto, que el gozo en el pueblo de Dios fortalece al pueblo. Aunque fueron liberados, todavía había un camino que transcurrir. Había que llegar a la tierra prometida. Dios había prometido una tierra, pero había que caminarla. Y en medio de caminar en esa tierra vinieron pruebas, había hambre, había sed, incertidumbre. Aún así Dios fue probando la vida y el carácter de su pueblo. ¿Cuál Nehemías? Cuando él dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, yo siento como que el pueblo fue probado en ese tiempo para fortalecer su gozo y verlo a Él como su fortaleza, como nuestra fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. La pasión que ellos estaban experimentando y viviendo después de haber pasado el mar en seco, sin haberse mojado, viendo cómo las olas atrapaban al faraón y a su ejército, dejándolos en una total libertad, ellos empezaron a sentir esa alegría, esa alabanza, ese gozo. Por eso el proceso al principio fue apasionante. El fervor, el gozo, todo lo que habían vivido los mantenía
en un gozo estable. En un gozo estable. Mientras caminaban hacia la tierra prometida, experimentaban la presencia de Dios visible. En las noches era como una columna de fuego que guiaba al pueblo, y durante el día una nube los guiaba y también los cubría. Entonces todo era reciente, todo era tangible, todo era visible, todo lo que estaban viviendo, había un fervor, un gozo tremendo en el pueblo de Dios. Pero aún así seguían teniendo esas pruebas. En el proceso, el pueblo tenía que aprender a vivir en gozo. La libertad de los egipcios no era el final, sino era el comienzo de sus vidas. En su contexto, el pueblo de Israel ya estaba en Egipto. Entonces han pasado años y años y generaciones de israelitas en medio de eso hasta que llegó el faraón y los esclavizó. Entonces, ellos han vivido una vida difícil desde el inicio porque no estaban en su tierra. Pero aún así, vemos todo lo que veníamos hablando recién, cómo Dios lo libró por medio de levantar a un Moisés y liberar a su pueblo. Dios quería, después de todo lo que hablábamos recién, Dios quería que su pueblo confiara en Él, que lo adorara, que dependiera de Él, porque sabía que el camino hacia la tierra prometida seguía siendo duro, que venían sin duda momentos difíciles, volvían a tener, en medio de esos momentos difíciles, volvían a tener esa mentalidad de esclavos. Aún siendo libres, su mentalidad los llevaba a estar enojados, a estar molestos, a ser ingratos, desagradecidos por todo lo que recientemente habían experimentado en la libertad. Todo eso se les estaba olvidando y decían textuales palabras: mejor no hubiese sido libre, hubiese sido esclavo, porque en Egipto tenía un techo, porque en Egipto tenía una cama, porque en Egipto tenía alimento. No me importa si estaba esclavo, tenía todo lo que hoy no tengo. Tenía todo eso. Y en medio de esos pensamientos empezamos a ver cómo la dificultad que tenían era que ya eran libres de Egipto, pero Dios lo que quería hacer en ellos es sacar a Egipto de sus pensamientos y de su interior. Era la parte más difícil. Uno puede estar feliz porque Dios lo ha sacado de un momento difícil. Uno puede estar gozoso y alegre porque hemos visto salvación, restauración en familias, en restauración en vida por consecuencias de adicciones o depresión. Estamos viendo distintas victorias que Dios ha hecho a través de nuestras vidas y en nuestras vidas, que llegó un momento en donde nos acostumbramos tanto a eso que nos olvidamos de lo que Él hizo y empezamos a pensar: chota, me parece que vuelvo al trabajo, que hoy ya está difícil la cosa. Voy a ver si puedo pedir trabajo de nuevo al lugar donde Dios me rescató. Voy a tocar la puerta y voy a decir: che, ¿hay un lugarcito para mí? Y empezamos a pensar qué sería mi vida en el pasado. ¿Qué sería mi vida si me hubiese quedado ahí? Y empezamos a ver que podrían estar siendo inclusive agradecidos por la esclavitud que estaban teniendo. Lo difícil que estaban viviendo era que no podían sacar a Egipto de sus vidas. Seguimos un poco más adelante en la historia. Moisés entendió que la presencia era su fuente de gozo. La presencia de Dios era su fuente de gozo. En Éxodo 33:15 dice: si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. No nos saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no voy a ir a ese lugar. No voy a llegar a la tierra prometida. Si no vas vos conmigo, yo no me muevo. Para Moisés la libertad sin la presencia de Dios no tenía sentido. No tenía sentido. Imagínate ser libre
y olvidarte que tenés ese Dios que te dio la libertad y seguir tu vida sin eso. A mí me pasó muchas veces el tener la opción de seguir, agradecerle a Dios y tratar de seguir mi vida en base a mis cuentas o mis decisiones, y después me di cuenta que era mejor con Él. Entonces la vida sin Dios no tiene propósito. Es un despropósito. Por eso debemos recordarnos a nuestra alma, a nuestra vida diariamente lo que Dios hizo por nosotros. Y entre tantas cosas que hemos experimentado, dio a su Hijo, que por medio de su sacrificio hoy podemos tomar esa libertad. Por medio de ese sacrificio hoy nosotros experimentamos una vida que Él tenía y tiene preparada para nosotros, una vida en libertad. El verdadero gozo no es solo salir de Egipto, sino es caminar con Dios. Moisés lo entendió, pero clarísimo. Por eso él decía, si no vas con nosotros no nos movemos. Si no nos sacás vos de Egipto, nosotros no salimos de acá. ¿Cuántas veces nosotros pensamos esto? O lo hacemos parte a Dios de esto. Señor, si yo no te veo moverte antes que a mí, yo no lo voy a hacer. No voy a dar ese paso. Yo no voy a tomar esa decisión. Si vos no me das el ok, yo no voy a tomar esa decisión. El verdadero gozo no es solo salir de Egipto, sino es caminar con Dios. Y hay procesos en nuestra vida que lo reflejan paso a paso, como lo venimos describiendo ahora. Vemos la manifestación de una manera tangible, trayendo libertad a nuestras vidas. Con alegría aceptamos el trabajo que Dios nos da, de trabajar nuestro carácter, nuestro temperamento. Tomamos las promesas de Dios que suelta sobre nuestras vidas, pero a medida que va pasando el tiempo nos vamos frustrando porque vemos que las promesas no se cumplen, porque sentimos que Dios no está con nosotros, porque vemos que en nuestro pasado estábamos mejor. Entonces experimentamos frustración. Y cuando experimentamos frustración es porque nos olvidamos de Dios en un lugar. Nos olvidamos de decirle, Dios, si no vas para allá, yo no voy. Y empezamos a caminar. Y nos empezamos a frustrar. Y empezamos a sentirnos mal, angustiados, preocupados. Porque nos olvidamos de decirle a Dios, Dios, ¿a dónde vamos? Dios, si no vas conmigo, yo no me muevo de acá. ¿Alguna vez te sentiste identificado como el pueblo de Dios en esos procesos? Yo sí. Dios quiere que llevemos nuestra vida, una vida de gozo, una vida de gozo. Y que podamos experimentar lo que Moisés experimentó en el verdadero gozo, que no proviene de donde Dios nos sacó, sino que proviene de poder caminar con Él. Amén. Amén. El pastor, sobre el final de la prédica anterior, habló de Gálatas 5:22, hizo como un paréntesis y soltó Gálatas 25:22. Entonces lo tomo y digo, Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El gozo no es algo que un creyente o inclusive un hijo de Dios puede fabricar, sino que es la consecuencia de vivir una vida haciendo la voluntad de Dios, dejando que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Nosotros no podemos fabricar el gozo. Nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? Hoy estoy gozoso. No, porque va a haber momentos en donde va a haber días que no van a estar tan buenos, días malos, y vamos a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo fabricarlo. Esto depende del Espíritu y mi relación con Él. Jesús dice que el gozo viene de permanecer en Él. Juan 15, 9 al 11 dice,
yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Le he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Jesús enseña que el verdadero gozo es una relación viva con Él. Es una relación viva con Él. El gozo está ligado a la obediencia y el amor. En el mismo contexto, en Juan 15, Jesús habla de guardar sus mandamientos y permanecer en su amor. El gozo no es independiente de cómo vivimos, sino que fluye en una vida conectada con Dios. Si yo no tengo una relación con Dios, si yo no tengo, si no obedezco su palabra, si no camino en sus mandamientos, si no amo de la misma manera que Jesús me ama, de la manera que el Padre ama a Jesús y que Jesús ama al Padre, no voy a experimentar el gozo. No voy a experimentar ese gozo. Por eso el gozo comienza por medio de una relación con Dios. ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿Estás deprimido? ¿Estás pasando por un mal momento? Tenés que tener una relación con Dios. Tenés que abrirle tu corazón a Jesús. Cuando le abrís tu corazón a Jesús y sos sincero, sos sincera y le decís, ¿sabes qué, Jesús? Estoy pasando por este mal momento. Quiero conocerte, quiero experimentar tu presencia. Necesito de ti en mi vida. En ese momento empezamos a sentir su presencia. Y en medio de eso vamos aprendiendo que el Espíritu Santo va formando el fruto del Espíritu y lo empezamos a experimentar. Quizás empezás a experimentar primero su amor, que por medio de su amor desembarca todos los demás frutos. Sin su amor nada somos. Sin su amor nada somos. El gozo no depende de las circunstancias. Les digo la verdad, ustedes llorarán, le dice Jesús a sus discípulos, se lamentarán porque va a sucederme, pero el mundo se alegrará, ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá pronto en un gozo maravilloso. Será como una mujer que sufre de dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva al mundo, una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré, dice Jesús, volveré a verlos, entonces se gozarán y nadie podrá robarle el gozo. Acá hay una promesa de Jesús a sus discípulos que suelta sobre nuestras vidas. Nadie puede robarnos el gozo. Nadie, nadie. Ninguna circunstancia, ningún momento difícil va a poder robarnos su gozo. Amén. Hay gozo en los cielos por salvación. Habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:7. ¿Cuántos de nosotros nos hemos perdido? ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado? Pero aún así, con sus lazos de amor, nos trajo de nuevo a su casa y nos trajo de nuevo a su presencia. Y dice que cuando uno se arrepiente y vuelve a la casa, hay gozo en los cielos. Hay gozo en los cielos. El gozo es fruto del reino de Dios. Este versículo también lo compartía nuestro pastor. Está en Mateo 13:44. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que está en un campo, donde en medio de ese campo esta persona va y ve que hay un tesoro y prefiere volver a su casa, vender todos sus bienes y comprar ese campo y comprar ese terreno, porque sabe lo que está ahí, sabe lo que está ahí. Dime qué ven tus ojos y te diré cuál es tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Si nuestros ojos están puestos en las circunstancias, el gozo que Dios quiere proveer sobre nuestras vidas, no lo vamos a ver.
Ahora, si nuestros ojos están puestos en la belleza de Jesús, el poder contemplarle, el poder alabarle, el poder exaltar sus atributos y reconocer lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él va a hacer en mi vida, entonces el gozo de su salvación va a empezar a manifestarse en nuestro interior. Su prioridad es verlo a Él. Nuestra prioridad es verlo a Él, es ver su belleza, es ver su belleza. Cuando vemos sus bellezas, nuestras prioridades cambian por completo. Nuestras prioridades cambian por completo. El gozo puede coexistir inclusive en el sufrimiento. El sufrimiento de nuestra vida, lo que podamos vivir, lo que pueda generar dolor, lo que pueda generar tristeza, lo que pueda generar angustia, preocupación. Todos los sufrimientos que en este mundo podemos llegar a tener, lo vamos a tener. Lo vamos a tener. Pero el gozo del Señor está por encima de cada sufrimiento. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en aquel que vino a traer libertad a los cautivos, el que vino a traer vista a los ciegos, ese que se entregó en la cruz por amor a nosotros, ese gozo sacrificial que dice en Hebreos 12:2, soportó la cruz por el gozo puesto por delante. Jesús caminando con la cruz, cargándola en su espalda, vio el monte y caminó paso a paso. Díganme si no había sufrimiento. Había, pero él veía algo más. No veía su entorno, no veía las circunstancias que estaban recorriendo en su alrededor. Él veía el gozo que había por delante de lo que iba a suceder. Que Él lo hacía por ti, lo hacía por mí. Su sacrificio, lo que Él veía era una restauración completa de relación de su creador con su creación. Se volvía a restaurar todas las cosas por medio de su sacrificio. El gozo verdadero mira más allá que el sufrimiento. Mira más allá que el sufrimiento. Como les dije, padecemos dolor, padecemos tristeza, angustia, depresión, problemas en nuestros trabajos. Todo lo que pueda generar una angustia o un dolor, lo pasamos, lo podemos estar pasando y seguramente más adelante vamos a seguir pasándolo. Pero cuando yo pongo mi esperanza, mi gozo en mi esperanza, es cuando yo miro más allá de mi circunstancia. Porque yo sé que las circunstancias que estoy viviendo hoy, Dios va a salir a defenderme. Y toda problemática se va a disipar al punto en donde mi esperanza, cuando mi gozo está puesto en mi esperanza, lo demás pasa a ser o pasa a estar a segundo plano. Cuando creemos que el amor de Jesús ha vencido a la muerte, el gozo se convierte en algo realmente razonable en nuestras vidas. Jesús lo hizo para que hoy nosotros podamos experimentar ese verdadero gozo. El gozo de su salvación. Recordar en nuestras vidas lo que Él hizo nos va a traer a nuestro presente ese gozo que va a anular, que va a silenciar la circunstancia que estemos pasando y nos va a llevar a ver nuestra esperanza en Cristo. Hoy lucho con esto, pero en Cristo lo voy a vencer. Hoy lucho con esto, pero en Cristo vamos a salir victoriosos. Eso significa que vamos a ignorar nuestro sufrimiento o nuestros dolores o nuestras preocupaciones. No, porque tampoco es saludable. Tampoco es saludable el sentir que, ¿sabes qué? Estoy triste, estoy angustiado, pero lo dejo a un costado o debajo de la alfombra y listo. Y en realidad no. Jesús quiere escucharte, quiere escuchar tu aflicción, quiere escuchar tu dolor, porque Él
Es un hermano que nos conecta con nuestro Padre. Y nuestro Padre, así como con nuestros hijos hace, nos escucha y nos consuela. Pero también nos enseña a vivir esas circunstancias con un gozo, que es el gozo puesto por delante de cualquier circunstancia, el gozo de nuestra salvación. Pablo en sus cartas expresa sus momentos difíciles en la cárcel, sus momentos angustiantes. Él expone su corazón y su debilidad en los momentos difíciles, pero él nos enseña esto: regocíjense, regocíjense, siempre y en todo momento regocíjense. Insisto, regocíjense, regocíjense. Amén. David, en medio de guerras y luchas personales a las que a veces cae en pecado y sufre, se arrepiente expresando así su dolor, su tristeza y su arrepentimiento. David sabía en el lugar donde tenía que estar para poder arrepentirse de esos pecados, que es estar en su presencia. Amén. Muy bien. Ahora no sé cómo va a terminar esto, pero esto no es un llamado para algunos. Esto es un llamado para todos. Podés estar pasando por un momento de tristeza, de cansancio, de angustia, de dolor, tener relaciones rotas, tener depresión, vivir injusticia en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, estar en crisis o estar en pecado, o quizás no estás experimentando nada de eso. Pero aún así, quiero que sepas que esto es un llamado para toda la iglesia. Cual escuelita dominical, mientras les digo a los músicos, a los adoradores en espíritu y en verdad que pasen, vamos a hacer algo. Voy a pedir que se pongan de pie, todos, y rápidamente, entre todos, saquemos las sillas. Saquemos las sillas. Llevarlas para un costado. Entre todos nos ayudamos. Estamos adelantando el trabajo de la finalización de la reunión. Y ahora cada uno agarra la escoba. Muy bien, ¿por qué tan lejos? No, más cerca, todo cerca, todo más cerca. Bien, más cerca, sin miedo, sin vergüenza. Todos somos amados, todos somos hijos de Dios. ¿Alguno no ha aceptado a Jesús en su corazón? ¿Sí? ¿Querés aceptarlo? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un paso antes. Les voy a contar algo. Esta semana estuve orando por esta prédica y Dios me mostró una visión. Y en medio de esta visión estábamos así tal cual estamos ahora. Tal cual estábamos ahora. Pero eran niños. No están como ahora. No quiere decir que están viejos. No. Pero todos eran niños. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué me los mostrás como niños? Dice, porque de adultos muchas veces se olvidan la esencia de niños. Y el gozo proviene de una esencia de niños. Sean como niños. No quiere decir que actúen como tal, pero sean como niños. Yo me acuerdo, le digo a mi hija,
hija, vamos. Y ella me responde, poneme las zapatillas. Poneme las zapatillas. Bueno, te pongo las zapatillas y salimos a caminar. No me preguntas hacia dónde vamos. Cuando ya vamos caminando hacia el supermercado, me dice, ¿a dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? Al supermercado. Ok. Ser como niños no tiene cuestionamientos. No tiene cuestionamientos. Ser como niños nos lleva a experimentar la libertad que Dios nos permite tener por medio del sacrificio de Jesús. Yo no sé cuándo fue la última vez que saltaste. Yo no sé cuándo fue la última vez que gritaste, que diste un grito de júbilo. Yo no sé cuándo fue la última vez que experimentaste libertad. Libertad en esos pies. Libertad. Yo veo como cadenas rompiéndose en sus pies. Dios está trayendo libertad. 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 Y no se trata de hoy que me mire, que no me mire, que tengo vergüenza, que no sé qué es lo que siento, que no quiero que me miren. No. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Y si hoy no podemos experimentar esa libertad en medio de una adoración, en medio de una exaltación, en medio de una alabanza, es porque le tenemos que pedir a Dios que nos revele el sacrificio de Jesús. Porque ese sacrificio hoy nos permite vivir esa libertad. Nos permite exaltar su nombre y sus atributos. Nos permite alabarlo y adorarlo como si estuviéramos en una cancha. Acá me voy a reexponer. Pero díganme si no saltaban, no gritaban, no. Cuando Chile le ganó las 2 Copas América a Argentina. ¡Ah! ¿Viste? Sí. Uno trata, no se trata de compararlo, sino se trata de prioridades. Un equipo de fútbol puede darte la alegría, pero es momentánea. La recordás, te alegrás. Pero Jesús es eterno y su libertad es absoluta. Y nada de lo que nosotros podamos llegar a hacer va a hacer que su amor deje de ser sobre nuestras vidas. Y su amor es el que nos habilita para hoy nosotros poder decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Rindo mi vida una vez más. Rindo mi vida una vez más. Si mis circunstancias están siendo que no pueda verte más allá, pero quiero poner mi gozo en la esperanza. Mi gozo en la esperanza que tú tienes en mí. Muchas veces Dios tiene mayor esperanza en nosotros que nosotros mismos, porque su amor es inagotable. Por eso yo quiero orar antes de arrancar a adorar, porque esto no se trata de administración, se trata de ser libres. No se trata de que podamos ir a orar unos por otros. Se trata de acercarnos a la presencia de Dios confiadamente, al trono de su gracia, tal cual estamos. Él nos recibe. Y su libertad va a traer gozo en nuestras vidas. David decía, alma mía, alaba y adora al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles fueron los beneficios de Jesús en la cruz por tu vida? Él se entregó por completo. Si eso no te alcanza para adorarle y exaltar su nombre, que es nombre sobre todo nombre, nombre sobre cualquier circunstancia que estamos viviendo, oramos para que Dios revele a su Hijo y la profundidad de su sacrificio en amor por cada uno de los que hoy estamos. Por eso hoy yo quiero orar esto. Espíritu Santo, que ese niño que una vez te conoció, que esa niña que una vez te conoció y te exaltó y te alabó y te entregó todo de sí en medio de una alabanza, en medio de una adoración, venga aquí de nuevo, Señor. Revélanos el sacrificio de Jesús y la libertad que tuvimos y el privilegio, Señor, que tenemos de estar en Chile
y que podemos adorarlo en libertad, sin que haya persecución, sin que nos estén corriendo, nos estén queriendo matar. Hoy somos libres para poder adorar, libres para poder exaltar su nombre, libres para poder alabarlo, libres para poder predicar las buenas nuevas en las calles, libres para hablarle de Jesús a las personas que nos cruzamos, libres para decirle a nuestras circunstancias que Jesús es más importante que lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús queremos alabarte y en medio de la alabanza queremos verte regocijarte. Y asimismo nosotros regocijarnos ante tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.